En cuentos que no son cuentos, para hoy les tengo la adaptación de un cuento infantil que sé que muchos conocen. Empecemos. El traje invisible de la santidad final. En un reino no muy lejano, donde la fe de la gente era tan profunda como su inocencia, gobernaban dos hombres que se habían autoproclamado las voces definitivas de la divinidad: el rey Tontón, el patriarca supremo, y su astuto heredero, Tontín. Ellos no vestían sedas comunes, se presentaban ante el pueblo investidos como los ángeles del tiempo final. Afirmaban que sus túnicas invisibles estaban tejidas con hilos de pura luz cuántica y decretos celestiales. Según su doctrina, aquel que no pudiera ver el resplandor de sus ropajes no solo era un ignorante, sino un alma condenada, un ser espiritualmente corrupto, rechazado por el Creador. La red de los cuatro poderes. El rey Tontón y su hijo Tontín no operaban en el vacío. Sabían que para que un engaño sea eterno, debe sostenerse sobre cuatro columnas indestructibles. El poder espiritual, primera columna. Manipulaban el alma de los fieles, sembrando el miedo al castigo divino, al infierno o al aislamiento cósmico. El poder político. Dictaban las leyes del reino desde su altar, legitimados por su supuesta procedencia divina. El poder económico. Exigían ofrendas de redención y diezmos obligatorios para financiar el reino de los cielos, acumulando oro mientras el pueblo empobrecía. El poder militar. Guardias armados, con el pretexto de proteger la santidad del templo, vigilaban cada esquina para silenciar cualquier susurro de disidencia. El pueblo miraba a los líderes caminar por las plazas. En el fondo de sus corazones, las personas sentían el frío de la sospecha. Veían sus contradicciones, notaban la opulencia de los palacios y la flagrante desnudez moral de sus actos. Todos veían que el rey estaba desnudo al igual que su hijo. Sin embargo, nadie se atrevía a decir una sola palabra. Las madres callaban a sus hijos por temor a las represalias celestiales y terrenales. Preferían vivir en la comodidad de la mentira colectiva antes que enfrentar el destierro de la comunidad y la supuesta ira de Dios. La caída del telón y el cruce de destinos. Pero la verdad es como el agua, siempre busca una fisura para filtrarse. Con el tiempo, el descontento comenzó a condensarse en un silencio espeso y pesado. Los rumores de que los ángeles no eran más que vulgares estafadores empezaron a propagarse en la clandestinidad. Tontín, que poseía un instinto de supervivencia tan agudo como su falta de escrúpulos, olió el peligro mucho antes de que la tormenta estallara. Días antes de que el clamor popular fuera incontenible, empacó cofres llenos de oro y huyó en la oscuridad de la noche hacia un reino vecino. Su objetivo no era el arrepentimiento, sino la expansión. Pretendía conquistar nuevos corazones inocentes y anhelantes de salvación, y así fundar nuevas sedes y sucursales de la misma fe ciega, asegurando que el negocio familiar sobreviviera. Sin embargo, la ambición ciega a los hombres. Tontín no previó que las noticias de sus estafas ya corrían más rápido que sus caballos. Al cruzar la frontera del nuevo reino, las autoridades locales, alertadas por personas que él mismo había corrompido con mentiras, lo interceptaron. Lejos de altares y túnicas divinas, Tontín fue despojado de sus riquezas y terminó encerrado en una celda fría y oscura, esperando un juicio terrenal del que ninguna jerarquía espiritual lo podría salvar. Mientras tanto,
En el palacio central, el rey Tontón se despertó y descubrió la deserción de su hijo y la pérdida de la fortuna. Al salir al balcón para intentar calmar a una multitud que ya no aplaudía, sino que exigía respuestas, miró hacia abajo y vio por primera vez el reflejo de la furia y la sospecha en los ojos de su pueblo. El peso del engaño, el temor a perder su imperio y la súbita certeza de que su inmunidad se había esfumado, golpearon su pecho. En medio del abucheo general, el rey Tontón sufrió un infarto fulminante y delicado. Cayó desplomado en el suelo de mármol. No murió en ese instante, pero su cuerpo quedó quebrado. Hoy, el viejo rey yace postrado en una cama de hospital, conectado a máquinas, debilitado por la vejez y con la constante sombra de una suerte inminente que lo acecha día a día. Su mayor tortura no es el dolor físico, sino la lucidez de saber que su hijo está preso, su trono destruido y su nombre arrastrado por el fango. Enseñanza y reflexión. El despertar del sueño colectivo. Este relato nos invita a mirar de frente una de las vulnerabilidades más grandes de la condición humana. Nuestra tendencia a entregarnos al sueño de la obediencia ciega. Cuando el poder se reviste de lo sagrado, ya sea a través de la religión, la ideología política, el estatus económico o la fuerza militar, tiende a crear un halo de intocabilidad. Nos volvemos vulnerables por estos sistemas que operan tocando nuestras fibras más sensibles. La necesidad de pertenencia, el miedo a la muerte, la incertidumbre del futuro y el temor a la exclusión. La historia del rey Tontón y su heredero Tontín nos demuestra que la justicia y la realidad siempre reclaman su lugar. Ni la huida más astuta, ni el altar más alto pueden sostener una mentira para siempre. Al final, las leyes de causa y efecto operan en el plano físico. Tontín termina preso de sus propias trampas y Tontón enfermo y consumido por el peso de su propia conciencia. El miedo es el mejor carcelero. El pueblo no estaba ciego, veía el engaño. Lo que los mantenía inmóviles era el temor a las consecuencias de dudar. Cuando delegamos nuestra capacidad crítica y nuestra brújula moral a un tercero bajo la promesa de salvación o seguridad, nos convertimos en cómplices de nuestra propia opresión. La soberanía es interior. El verdadero despertar no consiste en esperar a que los tiranos caigan por su propio peso o por la vejez. Consiste en tener el valor individual de validar lo que nuestros propios ojos y conciencias nos están dictando, rompiendo el pacto del silencio mientras el engaño ocurre. Estar despierto significa entender que ninguna investidura, por más alta o sagrada que se pretenda, está por encima de la verdad, la ética y la dignidad humana. Cuando el ser humano recupera su poder de discernimiento, las celdas se llenan de estafadores y los falsos ángeles se quedan sin cielo donde reinar. Aquí termina esta historia en cuentos que no son cuentos. Que estén muy bien.